Para pensar debemos existir. René Descartes. Hola, mi nombre es Carmen Malte, estudiante de licenciatura en Filosofía. Esta noche vamos a ver un tema apasionante, la filosofía moderna. Pero, ¿qué es la filosofía moderna? ¿Qué es el Renacimiento? ¿A qué se debió esta época? ¿Y por qué marcó un antes y un después? Cabe resaltar que la filosofía moderna es el inicio de la terminación de la filosofía medieval. Debemos tener en cuenta que las convicciones y las certezas que se habían construido a lo largo de la Edad Media se ven cuestionadas desde la forma en que el hombre se ve a sí mismo y en la sociedad, dando así una forma diferente de observar el mundo como lo observábamos, cambiando radicalmente nuestra visión del universo y transformando en lo que conocemos la época moderna. Podemos resaltar algunas características, como fue la técnica científica. Esta fue una época basada en la especulación de la metafísica y los escolásticos. Uno de los exponentes, Tomás de Aquino. Su técnica se basaba en los métodos experimentales y el uso de la razón terrenal orientada a lo divino. Pero ahora nace entonces la ciencia, lo que conocemos hoy en día, que se basa en la observación y en la experimentación, ya que esta solo se habla de lo que se observa, aquello que está más allá de los sentidos, que se escapa del alcance científico, no es lo que llamamos ciencia, pero sí lo que llamamos lo escolástico. Y en segundo lugar llega la finalización de los franciscanos, como Roberto Grosser y Roger Bacon. Es donde se destaca el método cultivado en la biología de Aristóteles y la filosofía árabe. Poco a poco la ciencia experimental se ve en Europa, donde ya esta no se critica ni se condena. Caso desafortunado que le ocurrió a Bruno Giordano, ya que fue víctima de la hoguera por decir que el mundo era supralunar, como algo hecho de materia o éter, según la filosofía aristotélica. Para él, los planetas no estaban hechos de materia, que no era muy distinta a la nuestra, pero que a través del tiempo Galileo Galilei no tardó en demostrar que a través de la ciencia se podía observar con un telescopio, y esto así llegaría a un cuestionamiento de la religión. Es allí donde la Iglesia empieza a adaptarse a las nuevas corrientes, a las nuevas doctrinas, porque tenemos en cuenta de que ya no se basa solamente en la Iglesia, sino que hay nuevas ideas y nuevos fundamentos, no solo en la política, también en el entorno social. Entonces llegamos a la segunda etapa, que es la segunda característica, la secularización de la política. La primacía de la política económica sobre otras formas de relación social teocrática. Acuérdense que los gobiernos se basaban en la religión y se consideraba que el interés de los individuos sobre las identidades colectivas de los reinos y las religiones y los feudos. Es decir, las instituciones eran gobernadas por la religión y que ahora éstas se desprenden de estas creencias, dando así la libertad solo a los varones. Llegando a una tercera etapa, que es el individualismo. Tenemos que hablar qué es el individualismo, porque no es el egoísmo del ser individual, no. El individualismo es la libertad de creencia de culto político, que implica el igualitarismo, los derechos y obligaciones que, según Habermas, un sociólogo alemán, dice que esta es una simple época comprendida como un proyecto filosófico y social que aspira a la racionalización y a un proceso de secularización donde no se abolen las ciencias,
pero sí se abren nuevas ideas. Para Habermas, la filosofía moderna no es más que un proyecto inacabable e inconcluso. Pasamos ahora a uno de los proyectos filosóficos de la modernidad que se encuentra se halla en la filosofía de Immanuel Kant, con subtitulado ¿Qué es la ilustración? Para Immanuel Kant, esta época se caracteriza porque el hombre puede llegar a pensar por sí mismo y así puede llegar a elegir o a juzgar sus propios valores morales y sistemas políticos, resumiendo en sapere aude, atrévete a saber. Así llegamos a las etapas de la filosofía moderna. La filosofía moderna se puede dividir en filosofía del Renacimiento del siglo XVI, donde se encontraban Giordano Bruno, Nicolás Cusa y Nicolás Maquiavelo. Se encuentra la filosofía moderna temprana en el siglo XVII y XVIII con el racionalismo de René Descartes, el empirismo de David Hume y la filosofía de la Ilustración del siglo XVIII al siglo de las luces con el utilitarismo de Jerry Bentham, el liberalismo de John Locke y la filosofía del sentido común de Tomás Ruiz. Es así donde la Ilustración francesa de Voltaire y la Ilustración alemana del poeta Goethe y la filosofía moderna tardía del siglo XVIII y el siglo XIX, que es el idealismo alemán, donde resalta Immanuel Kant y George Engel. Según lo que acabamos de hablar, podemos resumir que hay una transición entre la filosofía medieval y la filosofía moderna. Y no solamente hay esa transición, también hay un cambio importante porque nace la palabra humanismo. ¿Qué es el humanismo? El hombre será lo más importante para el estudio y es ahí donde se abre la ciencia, la medicina y la ética. Por su parte, Nicolás Copérnico en la astronomía se propuso un modelo heliocéntrico donde el Sol se centra en el sistema solar basándose en la observación y el cálculo matemático. También podemos seguir un camino al conocimiento racional poniendo todo en duda para alcanzar certezas basadas en evidencias y no suposiciones. Es aquí donde entra la reforma de Martín Lutero, ya que él proponía una lectura directa de la vida, la comprensión de la forma personal sin intervenciones. Llegando entonces a René Descartes, con su frase, pienso, luego existo. Sigoto, ergo sum. Llamado como el padre de la filosofía moderna y el padre racionalista, que incluye a Nicolás Malebranche, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz, esta corriente nos postula que podemos alcanzar certezas dando prioridad al uso de la razón, pero una razón basada en el sujeto moderno. Es aquí donde llega el individualismo, pensar en sí mismos sin llegar a el egoísmo. Solo un sujeto individual. La subjetividad es una de las ideas en este periodo, en esta época actual de la modernidad, porque para la filosofía antigua, por ejemplo, la naturaleza era su punto de auge. Para los medievales su punto era Dios, pero para esta modernidad se tuvo en cuenta el sujeto como eje de conocimiento de toda la realidad, llegando al opuesto al empirismo. Es aquí donde, suscribiendo la personalidad del conocimiento, no solo por la razón humana, sino sobre todo por el uso de los sentidos, sus máximos exponentes como John Locke, Thomas Hobbes y George
Berkeley y David Hume, por supuesto. Mientras los racionalistas son europeos, alemanes, los empiristas son de las Islas Británicas, ingleses. Luego hay un giro en la Ilustración, un fenómeno social que se caracteriza por llevar las ideas racionalistas en el ámbito político y la transformación social de las instituciones, culminando así las diferentes revoluciones liberales, las revoluciones francesas y la independencia de América. Tenemos en cuenta que esta era fue una era de apertura a los nuevos cambios. Vemos entonces el origen del utilitarismo de David Hume y el padre del utilitarismo jerárquico. Vemos también la Ilustración francesa con Voltaire, Rousseau y Montesquieu, y Demis Diderot, por ejemplo. Vemos también en la Ilustración alemana a Goethe y Schiller, poetas. Y vemos también el idealismo alemán, siendo Kant el fundador de la historia de la filosofía, que logra hacer la síntesis entre las escuelas empiristas y racionalistas e incluyendo postulados de la ciencia influenciados por Isaac Newton. Y por último, queremos resaltar al no el menos importante, pero que fue uno de los más grandes idealistas alemanes, completando el proyecto kantiano y siendo el penáculo y el último de los pensadores de la modernidad, como la unidad moderna y contemporánea, postulando la filosofía que debe de entenderse de una manera integrada. Así llamamos a Friedrich Engels. Y con esto culminamos este video. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de su interés. Muchísimas gracias. Feliz noche.